Bienvenidos una vez más a su rincón favorito en el universo del drama, donde nos sumergimos de lleno en las historias más cautivadoras y los momentos más intensos que la televisión turca tiene para ofrecernos. Hoy vamos a explorar un tema que nos estremece el alma, un tema que nos deja al borde del asiento y con el corazón latiendo a 1000 por hora, las súplicas más desgarradoras y el intrincado laberinto hacia el perdón en las series turcas. Sí, esos instantes en los que los personajes, abrumados por el dolor y la desesperación, se arrodillan ante sus seres amados, con el corazón en la mano, rogando clemencia. O esas situaciones en las que el perdón se presenta como una montaña imposible de escalar, una meta que parece inalcanzable. Si eres de los que disfrutan de esas escenas cargadas de emotividad, de esas en las que hasta la respiración se vuelve un ejercicio dramático, entonces has llegado al lugar indicado. Prepárense para un recorrido épico a través de algunas de las series donde la tensión alcanza niveles estratosféricos y el perdón se convierte en el tesoro más codiciado. Y antes de que comencemos este viaje emocional, como es costumbre, les pedimos un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta forma, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, en los que continuaremos explorando las maravillas y los misterios de las telenovelas turcas. Haz clic en ese botón rojo que dice suscribirse, activa la campanita de notificaciones y únete a esta aventura dramática que estamos a punto de emprender. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense y prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo, una serie que nos dejó a todos sin aliento y con el corazón en la garganta, *Karasevda*, o *Amor Eterno*, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Este drama, que navega entre el romance más puro y la tragedia más sombría, nos presenta la historia de Kemal y Nihan, dos almas gemelas destinadas a amarse eternamente pero separadas por las implacables circunstancias y la maldad de un hombre sin escrúpulos, Emir Kozkoglu. *Karasevda* no solo nos ofrece un romance que nos roba el aliento, sino que también nos muestra la lucha constante e incansable de Kemal por obtener el perdón de Nihan, después de una serie de dolorosos malentendidos y decisiones impuestas por fuerzas ajenas a su voluntad. ¿Recuerdan la emblemática escena en la que Kemal, con el alma desgarrada, se arrodilla ante Nihan, suplicándole que crea en la pureza y la autenticidad de su amor? ¡Qué momento tan cargado de emoción y desesperación! La tensión se podía palpar en el aire, el peso de su sufrimiento se sentía en cada una de sus palabras y en cada lágrima que rodaba por su mejilla. Un verdadero festival de emociones en su estado más puro. Esta serie es fundamental para nuestro tema de hoy porque nos ilustra el poder transformador del arrepentimiento genuino y la increíble dificultad de otorgar el perdón, especialmente cuando el pasado está plagado de dolor, traición y un profundo sentimiento de injusticia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los talentosos protagonistas de esta historia, lograron transmitir la intensidad de sus emociones de una manera magistral, y esto, sin lugar a dudas, contribuyó al éxito mundial de la serie, convirtiéndola en un fenómeno televisivo que trascendió fronteras y culturas. Una curiosidad que vale la pena mencionar es que *Karasevda* fue la primera telenovela turca en ser galardonada con un prestigioso premio Emmy internacional, un logro que subraya la calidad excepcional de su producción y su impacto cultural a nivel global. Esta distinción es un testimonio de su capacidad para conmover y conectar con audiencias de todo el mundo. Avanzando en nuestro recorrido, sigamos ahora con *Surgun*, o *La venganza de İpek*, otra producción turca que no escatima en momentos de tensión y drama extremo, llevándonos al límite de nuestras emociones. En esta historia conocemos a İpek, una joven valiente y decidida que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, impulsada por un ardiente deseo de venganza contra la familia que destruyó a la suya y la sumió en un profundo abismo de dolor. Sin embargo, en su camino se cruza un hombre, un personaje con el que comparte un pasado complicado y lleno de secretos ocultos que amenazan con cambiarlo todo. La serie es una auténtica montaña rusa de emociones, en la que los personajes deben enfrentarse no solo a sus demonios internos, sino también a los oscuros pecados del pasado que los persiguen como sombras. La súplica y el perdón se convierten en elementos recurrentes a lo largo de la trama, a medida que las verdades ocultas salen a la luz y los lazos familiares se ponen a prueba. El perdón en esta serie es particularmente difícil de alcanzar, ya que está teñido de un dolor profundo, traiciones imperdonables y un deseo de venganza que consume a sus protagonistas.
Un aspecto fascinante de esta serie es que se sumerge en las complejas dinámicas familiares, mostrando cómo el pasado puede influir en el presente y en las relaciones interpersonales, afectando profundamente el destino de cada uno de sus personajes. Es un drama que te mantiene pegado a la pantalla, constantemente preguntándote si el perdón realmente será posible y a qué costo. Ahora hagamos un salto en el tiempo y adentrémonos en un drama de época que también aborda este tema de manera sumamente intensa y emotiva, *Kurt Seyit Besura o *Seyit y Sura como se le conoce en español. Esta serie nos transporta a la fascinante Rusia zarista y a la cosmopolita Estambul de los años 20, contándonos la historia de un apasionado y turbulento amor entre un teniente turco y una joven aristócrata rusa. Su relación, marcada por la guerra, la intriga política y las diferencias culturales, es un verdadero torbellino de emociones que pondrán a prueba su amor en cada paso. A lo largo de la historia, ambos personajes se ven obligados a enfrentarse a situaciones extremas que los llevan a cometer errores que ponen en peligro su relación. Aquí las súplicas y la búsqueda del perdón son recurrentes, especialmente en aquellos momentos en los que las decisiones impulsivas y la falta de comunicación amenazan con destruir el vínculo que los une. ¿Recuerdan la conmovedora escena en la que Seyit, abatido por el peso de sus errores, le pide perdón a Sura? Era un momento de vulnerabilidad extrema, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo y el dolor de la separación se sentía en cada respiración. La serie es relevante para nuestro tema porque nos demuestra que incluso el amor más grande y puro puede verse dañado por la falta de confianza y la incomprensión, y que el perdón, a menudo, es el único camino hacia la reconciliación y la sanación. La ambientación de época y el cuidado diseño de vestuario son otro aspecto destacable de esta producción, convirtiéndola en un verdadero deleite visual, además de una historia dramática que te roba el corazón. No podríamos hablar de dramas turcos sin hacer una obligada mención a *Ezel*, una serie que explora los temas de la venganza, el amor y la traición de una forma tan intensa y audaz que te mantiene al borde de tu asiento durante cada episodio. La historia se centra en Omer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su amada, y que es dado por muerto tras ser encarcelado injustamente. Años después regresa transformado en Ezel, un hombre millonario y sofisticado, consumido por el deseo de vengarse de aquellos que le hicieron daño y lo despojaron de su vida. Sin embargo, el camino de la venganza está lleno de obstáculos, trampas y un dolor insoportable. En *Ezel*, el perdón se convierte en una cuestión aún más compleja, ya que los personajes están atrapados en un ciclo de traición y venganza que parece no tener fin. Ezel, en particular, debe luchar contra sus sentimientos encontrados hacia su antiguo amor, que a su vez está profundamente involucrada en la traición que lo destruyó. La serie está repleta de escenas de súplica y arrepentimiento, pero al mismo tiempo, exhibe una marcada reticencia a otorgar el perdón, creando una atmósfera de tensión constante y un profundo debate sobre la justicia y la redención. El guión de *Ezel* es uno de sus puntos fuertes, con giros argumentales inesperados y personajes complejos y bien desarrollados, que hacen que el espectador se mantenga enganchado a la trama hasta el último minuto. Una curiosidad es que la serie está inspirada en la novela *El Conde de Montecristo *, una obra maestra de la literatura francesa que ha cautivado a generaciones de lectores en todo el mundo. Y ahora, vamos a hablar de una serie más reciente que también ha causado un gran revuelo en la televisión turca y a nivel internacional, *Yarg*, o Secretos de Familia *. Este drama judicial nos presenta la historia de Ilgaz, un fiscal intachable y comprometido con la justicia, y Ceylin, una abogada impetuosa y apasionada que defiende a sus clientes con uñas y dientes. Ambos personajes se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que, poco a poco, comienza a revelar conexiones inesperadas con sus propias familias y con su pasado. A medida que avanzan las investigaciones, los secretos y las traiciones salen a la luz, poniendo a prueba la relación entre Ilgaz y Ceylin y haciéndolos cuestionar sus valores y creencias. En *Yarg*, el perdón se convierte en una necesidad para que ambos personajes puedan avanzar y sanar, pero no será un camino fácil, ya que deberán enfrentar sus propios fantasmas y demonios internos. Las súplicas y los momentos de tensión son una constante a lo largo de la serie, especialmente cuando las verdades dolorosas salen a la luz y las confianzas se rompen, dejando heridas profundas en sus corazones. La serie destaca por sus giros inesperados, su trama intrincada y la actuación magistral de sus protagonistas, que logran transmitir la complejidad emocional de sus personajes de una forma convincente.
Una curiosidad es que Yarg se ha convertido en un fenómeno televisivo en muchos países, ganándose el cariño y el respeto del público con su mezcla de drama, intriga y romance. Su formato innovador y la forma en que aborda temas relevantes de la sociedad actual la convierten en una producción diferente al resto, pero que mantiene el sello distintivo de los dramas turcos. Y para culminar nuestro recorrido de hoy, hablemos de Cukur o El Pozo una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul, donde la ley la dictan las pandillas y la violencia es el lenguaje cotidiano. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio con mano de hierro, y en su lucha constante contra sus enemigos, quienes buscan arrebatarles su poder y su territorio. En medio de esta guerra territorial, también se desarrolla una historia de amor entre Yamak, el hijo menor de la familia, y Sena, una joven médica que busca escapar de su pasado y encontrar un lugar donde pertenecer. En Cukur las súplicas y el perdón se entrelazan con la violencia y la lealtad, creando una atmósfera tensa y emocionante que te mantiene al filo de tu asiento. El perdón es a veces un acto de debilidad, a veces un acto de fortaleza, dependiendo del contexto y de los personajes involucrados. Las escenas de súplica suelen estar asociadas a momentos de traición o de grandes errores que han tenido graves consecuencias en la vida de los personajes. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra que incluso en los contextos más brutales y hostiles, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón pueden encontrar un lugar. Cukur se ha caracterizado por su ritmo trepidante, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza, que te sumerge de lleno en el mundo del barrio y en la vida de sus personajes. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene pegado a la pantalla hasta el último minuto. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje a través de las súplicas y el perdón en las series turcas. Hemos visto cómo estos momentos de tensión, en los que los personajes se arrodillan con el alma desnuda, son clave para comprender la complejidad de las relaciones humanas. Hemos explorado cómo el perdón, ese camino tortuoso y a veces imposible, es el motor que impulsa muchas de estas historias, llevándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la redención y la capacidad de los seres humanos para perdonar y ser perdonados. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama turco, y que hayan recordado algunos de esos momentos que los han dejado sin aliento y con el corazón en un puño. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Sabemos que les encantan las series turcas tanto como a nosotros, y nos encanta compartir estas pasiones con ustedes. Los invitamos a dejar en los comentarios cuál de estas series es su favorita, si recuerdan alguna otra donde el tema del perdón sea clave, o cualquier otra cosa que les apetezca compartir. Sus comentarios siempre son bienvenidos y los leemos con mucho cariño. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle al botoncito de me gusta, de compartir este vídeo con otros amantes de las telenovelas turcas y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta forma, nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Hasta la próxima, y que el drama los acompañe.